¿Emergencia de San Antonio? Escuché un disparo y hay un hombre tirado en el medio de la calle. Emergencia de San Antonio. Creo que le dispararon a un hombre aquí. Está enfrente de mi casa en Porter. Le disparan a un veterano de la guerra de Irak en una parada de autobús. 3 servicios en una de las partes más peligrosas del mundo. Y luego mueres en tu propia tierra. Y la policía no tenía mucho con qué avanzar. Reuní todo lo que pude. No me llevó a ningún lado. Pero luego, una pista prometedora. Él dijo, vi quién cometió el homicidio. Vi quién disparó el arma. Pensé, genial, porque puedes llegar a lo alto de la montaña y luego nunca poder alcanzarla. Hay tantos crímenes como este que no tienen respuesta, y parecía que no iban a poder descifrarlo. Incluso cuando las piezas comienzan a encajar. Levantó las manos como si quisiera que no pasara nada. No obtienes una condena con solo una confesión. Un fiscal todavía debe preguntarse, ¿será suficiente? ¿Está diciendo la verdad? ¿O no? Y si es verdad, ¿a dónde nos llevará? Mi nombre es Ana Siga Nicolasi. En mis 2 décadas como fiscal de homicidios de la ciudad de Nueva York, vi cómo los homicidios afectan vidas más allá de la escena del crimen. Déjenme mostrarles la lucha por justicia para las víctimas y sus seres queridos. Esto es Justicia por Mano Propia. Como fiscal de Brooklyn, Nueva York, con frecuencia vi cómo los homicidios devastaban la ciudad que amo, al igual que en muchos otros lugares a través del país. Por lo que de verdad sé que incluso en los lugares donde más brilla la luz, también vive la oscuridad. Viajé a San Antonio, Texas, donde en casi cada esquina encuentras belleza y luz. Hay un motivo por el que esta es la 7ª ciudad más grande del país, pero dentro de los límites de la ciudad no todos son caminatas por el río y arcoíris. Como el caso de 2015 de Jesse Lee Richards o Jesse Lee Hickman. Hola, soy el soldado Jesse Hickman, actualmente destacado en Fort McHenry, en Irak. El veterano de guerra de 28 años pasó años peleando por nuestro país en Irak, que estaba asolado por la guerra. Pero antes de poner su vida en juego en tierras extranjeras, el joven creció en un pequeño pueblo en Geneva, Nebraska, con su mejor amigo Aaron Turco. ¿Cuántos años tenías cuando conociste a Jesse? Estaba probablemente en 3er grado. Él vivía del otro lado de la calle de donde yo vivía, por lo que pasamos mucho tiempo jugando en la casa del otro, en la granja, metiéndonos en problemas, corriendo en kartings. A la mamá de Jesse, Kelly, le gusta recordarlo como un joven divertido y adorable. Cuando recuerdas a tu hijo, ¿qué ves? Un niño feliz. Un niño muy enérgico. Era mi bebé más hermoso. Cuando piensas en Jesse como tu amigo, ¿qué implicó que sea una parte tan importante en tu vida? Jess era la clase de amigo que se sacaría la camiseta para dártela. Y digo eso porque él literalmente se sacaría la camiseta y se la daría a alguien, en serio. Se daban situaciones incómodas, pero así era él. Jesse canalizó su instinto de caridad en una carrera apoyando y defendiendo a su país. Cuando terminó la preparatoria, Jesse tomó una importante decisión. Sí, se alistó en el ejército. Él quería un poco de acción y verlo todo, así que se alistó de inmediato y se unió. Jesse estuvo en la infantería durante más de 7 años y destacado en Irak en varios servicios. Pero desafortunadamente, cuando volvió a casa, luchó por reintegrarse a la sociedad. Estar en servicio en Irak varias veces, ¿cómo eso impactó a Jesse como persona? El Jesse que yo vi era feliz y estaba bien superficialmente, pero luego de su último servicio estaba deprimido, con una necesidad de llenar un vacío. Y creo que fue entonces cuando comenzó a consumir drogas y alcohol y eso.
y creo que proviene de lo que había presenciado. Algunas de esas cosas le pesaban mucho. A Jesse le llevó tiempo volver a tener control sobre su vida. ¿Dónde se asentó? Finalmente terminó en San Antonio. Allí se asentó. Y fue en San Antonio que, de cierta manera, casi que renació el Jesse que conociste de niño. Cuando fue a San Antonio, parecía haber encontrado la felicidad y la paz. Comenzó a luchar contra el consumo y todo eso, y comenzó a rehabilitarse. Comenzó a vivir por Jesse, no para nadie más. El 20 de noviembre de 2015, eso era precisamente lo que Jesse estaba haciendo, con un nuevo trabajo y un futuro prometedor. Pero a las 10 p.m., el Departamento de Policía de San Antonio recibió llamadas de emergencias por un hombre gravemente herido en la calle. Emergencia de San Antonio. ¿Necesita la policía, los bomberos o servicio médico? Escuché un disparo y hay un hombre tirado en el medio de la calle. Emergencia de San Antonio. Creo que le dispararon a un hombre aquí. Está enfrente de mi casa en Porter. Cuando la policía llegó a Porter Street, encontraron a un hombre con un disparo en el medio de la calle, cerca de una parada de autobús. Jesse Lee Richards, de 28 años, era una repentina víctima de homicidio. El detective principal, Rubén Pérez, se dirigió a la escena del crimen. Aquí te dirigiste luego de la llamada. Sí, me indicaron que viniera a Porter al 400, que es justo aquí. Cuando llegaron, encontraron un solo cartucho en el piso, debajo de la parada del autobús ahí. Y su comida estaba en el asiento. ¿Dónde estaba el cuerpo de Jesse? Jesse estaría 20 metros al oeste de nosotros. ¿Qué te indicaba eso sobre el homicidio en sí? ¿Qué hechos creías que podrían haber sucedido? Pensé que quizás él estaba aquí esperando el autobús. Y debido a que tenía su uniforme de trabajo, creo que había salido del trabajo y se dirigía a su casa. Ese uniforme de trabajo lo llevó a un restaurante local que ayudó al detective Pérez a determinar cómo Jesse terminó ahí. Tomó el autobús desde su trabajo hacia el sur de nosotros, en New Braunfels. Tomó el autobús al norte y bajó justo a la vuelta de la esquina y se sienta en el banco. Se tomaría otro autobús desde aquí, desde el oeste hacia el oeste, probablemente en esa dirección, y se iría a su casa, al este de nosotros, a unos pocos kilómetros. Mientras la investigación en la escena del crimen se extendía por la mañana, su madre en Nebraska recibió la trágica noticia de la muerte de Jesse. Recibiste una llamada. Sí, mi papá llamó. ¿Qué recuerdas sobre eso? Mi hija vino a mi habitación y me despertó diciendo, murió, murió. Y le pregunté, ¿pero quién murió? Y ella me dio el teléfono. Y mi papá me lo explicó. Me derrumbé. Mientras Kelly luchaba por aceptar su pérdida, también lo hacía Aaron, que tenía un trabajo en construcción a casi 1,600 kilómetros. Nunca olvidarás esa llamada. En ese momento estaba en Colorado. De hecho, estaba a 9,000 metros de altura, trabajando con acero en un rascacielos en Denver. Y mi amiga Krista me llamó y me dijo que lo habían matado a Jesse en San Antonio. Ni siquiera parecía real. Inmediatamente tuve que bajarme del metal, tomarme un minuto para respirar y procesarlo. Revisé nuestros mensajes y Jesse me repetía que tenía que escuchar una canción. Y la letra de la canción decía algo como ¿a dónde pertenezco? Y escuché esa canción 2 o 3 minutos y cuando termina la canción miré mi teléfono y tenía un mensaje de mi número a mí mismo y el mensaje decía, soy yo. No tengo idea cómo, pero eso fue lo que sucedió. Cuando viste eso, ¿qué pensaste de inmediato sobre quién era o lo que te estaba diciendo? Es él. Sentí que era él. La canción decía a dónde pertenezco. Lo he buscado durante mucho tiempo. Y
supongo que ahora él sabe a dónde pertenece, así que... Mientras la familia y los amigos de Jesse intentan entender la tragedia, la policía de San Antonio continúa con su investigación buscando testigos por todas partes. ¿Dónde concentraste tu búsqueda inicial? Bueno, me concentré en el norte de Porter, aquí, debido a que creíamos que la escena del crimen era justo aquí. Pensé que quizás alguien en el vecindario podría haber visto algo. ¿Y cuando golpeaste estas puertas, te llevó a algún lado? En realidad no. Las personas decían que habían escuchado un disparo. Luego se acercaron a la ventana o a la puerta. Después de que le dispararan a Jesse, se paró y se dirigió en esa dirección. Y lo vieron caer, pero nunca volvió a pararse. Y no vieron a nadie a su alrededor. Cuando Aaron Turco se enteró de los últimos momentos de su amigo, no estaba sorprendido. Sabía que Jesse habría luchado hasta el final. ¿Qué recuerdas sobre cuando te enteraste que asesinaron a Jesse? El primer informe que recibí, o la información que escuché, fue que había un testigo ocular que había visto algo y... vio cuando le dispararon a Jesse y luego creo que lo vio dar unos pasos. Yo solo pensaba en que era alguien que tenía tanto entrenamiento militar, lo que Jesse pensó mientras se moría solo en la calle. Se diría a él mismo, estaré bien, tengo que detener el sangrado, tengo que ir a algún lado. Probablemente recordó todo lo que había aprendido y sabía que no tenía tiempo suficiente, que se cayó justo ahí y murió en la calle. Sabiendo que él dio esos pasos, conociéndolo tanto como lo conocías, ¿qué estaba haciendo o a dónde iba cuando tomó esos pasos? Me imagino que probablemente estaba intentando luchar por su vida. Una vez que básicamente investigaste por aquí, ¿qué dirección tomaste para intentar conseguir algún tipo de respuesta? Debido a que no tenía mucho, comencé a revisar las cámaras. La búsqueda del detective Pérez lo llevó a un restaurante cercano. ¿Qué te llevó en esta dirección? En realidad no tenía nada más que investigar en este momento. Pensé, ¿por qué no ir al restaurante? Quizás tenían cámaras. ¿Y tenían? Sí, 2. Cuando revisaste la primera cámara, ¿te dio alguna pista? No. Mirando la segunda cámara, ¿obtuviste algo de esa? A las 9:38 veo a 2 hombres caminando hacia el norte por el callejón de ahí. Y luego, a las 10:01, veo al menos a uno de ellos volver. Pero esta vez esa persona estaba corriendo. Y eso fue a la misma hora en la que le dispararon a Jesse Correcto. Richards. Pero el detective Pérez solo pudo obtener detalles básicos sobre las 2 personas en el video. ¿Qué pudiste obtener de ese video en cuanto a descripciones o algo que los identificara? Parecían ser hombres hispánicos. Uno tenía tez clara, otro tenía tez oscura. Y por supuesto su vestimenta. Pero los 2 hombres del video permanecían siendo un misterio. El detective Pérez se dirigió a la comunidad a través de los medios. La policía de San Antonio espera la ayuda de alguien para resolver un homicidio. Están intentando identificar a los 2 hombres o jóvenes de este video. Rápidamente tomaste la decisión de darle parte de la información a los medios. Sí. ¿Por qué? Pensé que si alguien conocía a estas 2 personas, dirían que era esa persona o esta otra persona de inmediato. Pero la respuesta no era lo que esperaban la policía y la fiscal adjunta de distrito, Caitlin Wilkes. Cuando pidieron la ayuda del público, ¿recibieron alguna pista? Sí, bueno, algunas. En especial porque habían ocurrido una serie de robos previos en esa área. Pero en realidad ninguna era una buena pista. Con poco con lo que avanzar, la investigación se estancó. De repente, diciembre de 2015 ya era enero de 2016, y los días sin pistas se convertían en semanas. El caso seguía sin resolverse, pero en febrero,
todo cambió. Y un día recibieron una Sí. llamada. ¿Qué dijeron en esa llamada? Vi quién cometió el homicidio. Vi quién disparó el arma. Fue mi hermano, Daniel. Él mató a esa persona que encontraron en la parada del autobús. Cuéntame, ¿qué pensaste cuando escuchaste eso? Mis emociones, es decir, hacía meses que trabajaba en este caso y pensé genial, porque puedes llegar a lo alto de la montaña y luego nunca poder alcanzarla. ¿Está diciendo la verdad o no? Y si es verdad, ¿a dónde nos llevará? Correcto. El nombre de la persona que llamó era Juan Torres, un joven que vivía en la calle donde habían cometido el homicidio de Jesse Richards. Juan le dijo al detective Pérez que ya se habían conocido, cuando la policía inicialmente revisó el vecindario. Cuando hablé con Juan, recordaba haber hablado conmigo el 30 de diciembre de 2015. Te dijo que de hecho habías hablado con él en tu búsqueda inicial. Correcto. ¿Y habías estado en su casa? Sí. ¿Algo te llamó la atención sobre la conversación cuando estuviste ahí al principio? Sí, cuando golpeé la puerta de la casa, no sabía quién era Juan o nadie y dije, hola, estoy investigando un homicidio que sucedió aquí, cerca de tu casa. ¿Fuiste testigo de algo? No, nada. Y dije, ¿hay alguien más aquí? Y dijo, sí, mi hermano está aquí. Y le dije, bueno, perfecto, ¿podría hablar con él? Y él llamó a su hermano para que viniera. Y cuando salió, tenía una mirada que diría que era muy amenazante, como intimidante. Y bueno, eso, por supuesto, me dio muchos escalofríos. Como detective, Pérez estaba acostumbrado a encuentros incómodos, por lo que simplemente continuó. Aunque ahora, 2 meses más tarde, Juan Torres se dirigió a la policía y contó voluntariamente una historia en la que fue testigo de un homicidio el 20 de diciembre de 2015. Juan me dijo que la noche del homicidio estaba hablando por teléfono con la madre de Daniel y que miró por la puerta delantera y pensó para sí mismo, ¿ese es mi hermano? Y se dijo, ¿ese es mi hermano? ¿Qué está haciendo? Y luego, poco tiempo después, Daniel vino corriendo y dijo, oye, cállate, o serás el próximo. Ahora tienes a alguien que afirma que fue testigo del homicidio y está diciendo que vio quién lo hizo y es su hermano. Sí. Él dice que está dentro de la casa. Su hermano mayor, Daniel, entra y luego, ¿qué sucede cuando está dentro? Bueno, dijo que Daniel entró y que escondió el arma debajo de un almohadón del sofá. ¿Y dijo si el arma seguía ahí o no cuando te llamó meses después? No sabía qué había sucedido con el arma. ¿Pudo decirte cómo estaba vestido Sí, Daniel? me dijo que vestía bermudas de jean azul, una chaqueta con capucha, y luego se corrigió y dijo que estaba usando un gorro rojo. En el video de vigilancia, ¿qué viste? Cuando originalmente vi a 2 hombres caminando hacia el norte por el lado este del edificio, ninguno de ellos tenía un gorro. Y luego, después del homicidio, uno de ellos vestía un gorro rojo. Y no estamos hablando de que pasaron horas. No, literalmente unos minutos. Cuando el detective Pérez le preguntó a Juan por la segunda persona del video, Juan solo dijo que el hombre se llamaba Stitch. ¿Qué hiciste con esa información? Bueno, debido a que tenía un posible sospechoso, pensé que necesitaba hablar con él. Le dije a Juan que me avisara si veía a Daniel y me llamó al día siguiente o a los 2 y dijo, oye, mi hermano está en la casa de mi madre, acaba de golpearla, ¿pueden hacer algo? Luego tomé la radio y le pregunté a los oficiales si podían arrestar a Daniel para hablar con él. Cuando los oficiales respondieron, arrestaron a Daniel Torres por violencia doméstica y el detective Pérez pudo interrogarlo sobre el homicidio de Jesse Richards. Ahora tienes a Daniel Torres en el recinto policial. Correcto. Cuéntame un poco sobre esa conversación. Fui a presentarme y él me dijo que me recordaba. Cuando dijo que te recordaba, ¿de dónde?
Recordaba haber hablado conmigo el 30 de diciembre, cuando hablé con él y Juan en la puerta de su casa. Cuando no tenías idea de que ahora estarías con él en un recinto intentando que te cuente sobre lo que le sucedió Correcto. a Jesse Richards. Sí. ¿Le diste algún detalle de lo que te había dicho su hermano? Le pregunté, ¿por qué le disparaste a Jesse? Y él dijo que no lo había hecho. Torres tampoco identificó al segundo sospechoso, quien su hermano Juan había llamado Stitch. Y a pesar de negar su responsabilidad por la muerte de Jesse Richards, Daniel Torres admitió que estaba ahí la noche del homicidio y que con frecuencia tenía armas. Eso fue todo lo que dijo Torres, pero junto a otras pruebas fue suficiente para que el detective Pérez lo acuse del homicidio de Jesse Richards. Poco después del arresto, el mejor amigo de Jesse, Aaron Turco, recibió las noticias. El primer destello de esperanza desde la muerte de su mejor amigo. Durante mucho tiempo solo había preguntas cuando se trataba de quién le había hecho esto a Jesse. Pero algunos meses después, recibiste otra llamada. Sí, el periodista que estaba cubriendo el caso se había comunicado conmigo, me contactó y me dijo que creían que tenían una buena pista y que me mantendrían al tanto de todo. Me dio un poco de esperanza porque hasta ese momento no creíamos que descifraran quién lo hizo. ¿Y por qué crees que esto no iba a resolverse en cuanto al culpable? Hay tantos crímenes como este que no tienen respuesta, todos los días. Y parecía uno de esos. Tú dijiste crímenes sin sentido. Ni siquiera entiendo qué tenía Jesse que otra persona tuviera que dispararle para sacarle. Solo creí que sería uno de esos casos que no iban a poder resolver. Pero los detectives estaban decididos a darle justicia a Jesse. Aunque Daniel Torres ahora estaba bajo custodia, su trabajo estaba lejos de terminar. El detective Pérez todavía tenía que descifrar otra prueba crucial de información. En el video de vigilancia del restaurante no solo había una persona, había dos. En las 2 semanas siguientes al arresto de Daniel Torres, el detective Pérez trabajó sin parar, esperando poder identificar al segundo sospechoso. En marzo, tuvo otra pista. Un mes después de hablar con Daniel, recibí información de mi teniente. Me dijo que un asistente social de protección a menores había hablado con alguien y que esa persona le había dado información sobre el homicidio. Esa persona, bajo el cuidado del Servicio de Protección de Menores, era David Zúñiga, de 17 años. ¿Quién es David? David es el hermano menor de Daniel y Juan. ¿Qué información le dio el asistente a tu teniente? El asistente le dijo a mi teniente que David dijo que Daniel estaba buscando a alguien para robarle porque necesitaban dinero para la renta. Pero que David y Juan le dijeron a Daniel, no harás eso, lo conseguiremos de otra manera. Pero que él había estado ahí, que David había estado ahí cuando ocurrió el intento de robo. Ahora tienes a un potencial testigo ocular que estuvo ahí con Daniel, según lo que dice el asistente social. Sí, pensé, tengo que hablar con David ya mismo. En ese momento, el adolescente estaba viviendo en una instalación en Houston, a 320 kilómetros de San Antonio. ¿Te reuniste con David? Sí, junto con otro detective, viajamos al área de Houston. ¿Y cuando llegaron ahí? Llegamos y arreglamos el interrogatorio así, y hablamos con él. Bueno, seguro sepas por qué estamos aquí. Solo quiero que sepas que no estoy aquí para arrestarte. No estoy aquí para llevarte a la cárcel por nada, ¿ok? Cuando fueron a hablar con él, no era un sospechoso. No era una persona de interés. Solo era un testigo. Pero rápidamente, eso cambió. Apenas comenzamos la conversación, él dice... Yo disparé. ¿Me dices que tú eres el que le disparó a Jesse? Yo disparé. Entonces tú eres el que le disparó a Jesse. Sí, yo disparé.
¿Esperabas que dijera eso antes de sentarte con él? Para nada. Cuéntame qué pensaste al escuchar esas palabras. Todo se aceleró en ese momento, porque de nuevo Juan me había dicho que lo vio a Daniel dispararle a Jesse. David repitió muchas veces que él había disparado. Incluso dio detalles específicos sobre lo que afirmaba que había sucedido la noche del homicidio. Y le dije a mi hermano, vamos a conseguir dinero, y dijo, vamos a robarle a ese tonto en la parada del autobús. David dijo que Daniel y él fueron a la parada del autobús juntos, donde confrontaron a Jesse Richards. Miré al hombre, me paré justo frente a él, y luego fue entonces cuando saqué el arma y le dije, dame todo. Y cuando dijiste, dame todo, ¿qué hizo la víctima? Levantó las manos como si quisiera que no pasara nada, y luego entré en pánico. Entré en pánico y entonces le disparé. Pero incluso luego de la repentina confesión de David Zúñiga, el detective Pérez no lo arrestó de inmediato. David Zúñiga de inmediato pasa de ser testigo a sospechoso de homicidio. Se incriminó a sí mismo en un homicidio grave. Correcto. Pero cuando hablaste por primera vez, era un testigo. ¿Le informaron sobre sus derechos? No, no lo hicimos. Los investigadores sabían que era legalmente importante que David Zúñiga supiera que tenía la libertad de irse, y le permitieron irse, aunque acababa de confesar un homicidio. Pero solo permaneció libre por un tiempo. El detective Pérez pronto consiguió una orden de arresto por homicidio, y Zúñiga fue puesto bajo custodia. El peor sonido que jamás... De que ejerceríamos presión y de que habría una condena. Y la justicia para Jesse. Nada sanará, nada lo traerá de nuevo a casa, pero ¿por qué la justicia para Jesse es tan importante? Porque creo que si no atrapas a las personas que están dispuestas a cometer un crimen sin sentido como este, lo harán de nuevo y de nuevo y de nuevo, y ninguna otra familia debería sufrir eso. Con ambos hombres bajo custodia, los investigadores y fiscales tenían trabajo que hacer. Por un lado, Juan Torres le había dicho al detective Pérez que fue Daniel el que había disparado a Jesse Richards. Pero por otro lado, David luego confesó haber disparado. Todo indicaba con certeza que David y Daniel habían estado involucrados. Para resolver el caso de homicidio y obtener justicia por el homicidio de Jesse, los fiscales querían confirmar una historia o la otra, porque en un juicio, a veces incluso una confesión no es suficiente. Y así fue como el fiscal adjunto del condado de Bexar, Joshua Somers, tomó el caso. En la escena del crimen, la policía había encontrado un solo cartucho calibre 32. Por lo que descubrimos que se utilizó una pistola calibre 32 para matar a Jesse Richards. Ese descubrimiento tiene algo único. Las armas de calibre 32 no son comunes en las calles y son incluso menos comunes en investigaciones de homicidios, convirtiendo esta prueba en crucial. Y había más. Luego de interrogar a David Zúñiga, comienzan a investigarlo. Y finalmente ingresan a Facebook y encuentran una fotografía en su Facebook de la pistola calibre 32. Y era una imagen que valía 1000 palabras. Esa era la prueba que cualquier fiscal querría, pero ¿por qué era tan importante en este caso? En este caso en particular, no teníamos el arma homicida. Y no es algo necesario para obtener una condena. Puedes condenar con pruebas testimoniales y otras pruebas. Sin embargo, siempre es útil tener información que relacione el arma con el acusado. Y un arma de calibre 32 no es un arma común. No es una 9 milímetros o 40 o 45. Una 32 es bastante inusual. Y entonces, aunque nunca podríamos decir que calibre 32 fue de hecho el arma homicida, un jurado racionalmente deduciría que lo era, porque era el arma del mismo calibre que el cartucho encontrado cerca del cuerpo de Jesse.
El fiscal adjunto de distrito, Joshua Somers, y su fiscal adjunta, Caitlin Wilkes, tenían que tomar importantes decisiones previas al juicio. Tenían pruebas diferentes sobre ambos, ¿no? Un hombre decía que fue Daniel, pero ahora tienes al otro hermano David diciendo no fui yo. ¿Qué hiciste con estos puntos de vista tan diferentes sobre las pruebas? Teníamos que descifrar cuál era la mejor forma de presentarlo al jurado, y lo que tienen las historias opuestas es que el jurado debería poder saber todo. Deben conocer todos los hechos, buenos, malos, y entonces intentamos mostrar las pruebas científicas con la mayor claridad posible, y no las parciales. ¿Y qué hermano parece ser el que disparó el arma? Joshua y Caitlin procesaron a ambos supuestos criminales por homicidio durante la comisión de un delito, con el foco en David Zúñiga como el que disparó. Y había otra trampa. Un crimen, 2 acusados, pero no fueron imputados ni procesados juntos. No. En el estado de Texas, los acusados tienen el derecho a lo que llamamos división. Y en este caso en particular, Daniel Torres tenía derecho a una división. Tener un caso no relacionado y separado al de David Zúñiga, porque David Zúñiga había confesado, mientras que Daniel Torres no. Y no puedes usar la declaración de un acusado contra el otro. Correcto. Según las normas probatorias de Texas, no está permitido utilizar la declaración de David Zúñiga en el juicio de Daniel Torres. Ya que serán procesados por jurados diferentes, tienes que tomar la decisión. Uno tiene que ir antes que el otro. Correcto. ¿A cuál eligieron procesar primero? Elegimos procesar a David Zúñiga primero, y la razón fue porque las pruebas contra David Zúñiga eran más fuertes. Pienso que un juicio es como el ajedrez. Tienes que pensar cuál es la mejor decisión estratégica para tomar, y en este caso teníamos la declaración donde se incriminaba a sí mismo y la declaración de su hermano, donde había identificado a sus 2 hermanos como involucrados. Teníamos la fotografía de Facebook del arma y los videos de vigilancia. Siempre estuve muy seguro de las pruebas contra David Zúñiga. Pero ningún juicio por homicidio es sencillo, y la declaración complicaría aún más el caso. ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes que tenías que enfrentar antes de ir al juicio? Nos preocupaba que una persona dijera que fue un tirador y otra persona dijera que fue otro. ¿Será duda razonable? ¿El jurado dejará a uno o ambos libres de este homicidio debido a las inconsistencias? Queríamos adelantarnos a ese testimonio. Queríamos llamar a Juan para el caso de David para que la defensa no lo llamara después y dijera ¿qué esconde la fiscalía? Porque de nuevo, Juan los ubicó juntos en el momento del homicidio. Había otro problema cuando se acercaba el juicio. No podíamos encontrar a Juan. Era como si no quisiera ser encontrado. Se vieron obligados a comenzar el juicio sin él. Pero luego, cuando fueron al juicio, algo sucedió. Recibimos un mensaje del defensor que decía: Juan Torres está aquí y está listo para hablar. ¿Sabía que lo habían estado buscando? Así es. ¿Cuál era su postura ahora, cuando están listos para comenzar el juicio? Estoy listo y dispuesto a decir mi parte. Con su testigo estrella de nuevo presente, los fiscales del condado de Bexar estaban listos para ir al centro de San Antonio. Josh, estos son los juzgados donde Daniel Torres y David Zúñiga fueron procesados. Así es. El caso de David Zúñiga fue procesado en este juzgado junto a nosotros. Y el caso de Daniel Torres fue procesado en el histórico juzgado del condado de Bexar, justo detrás de nosotros, que es el juzgado de mayor duración activo aquí en el estado de Texas. Entonces, procesas primero al hermano más joven, David Zúñiga. ¿Cuál era el mayor desafío o desafíos que tenías cuando comenzó el juicio? Una de las partes más difíciles de este caso era determinar quién había disparado. Había mucha información opuesta sobre eso. Teníamos la declaración de David por un lado, en la que le había dicho a la policía que él había disparado. Yo disparé. Entonces, ¿tú le disparaste a Jesse? Sí, yo disparé. Pero el tercer hermano, Juan Torres, que estaba en su casa cuando David y Daniel se fueron, y estaba en su casa cuando ocurrió el tiroteo, dijo que en realidad Daniel había disparado.
Durante el juicio de David Zúñiga, ¿cómo lidiaste con el hecho de que tenías a otro hermano diciendo que era el otro hermano, Daniel, quien había apretado el gatillo? ¿Verdad? Bueno, según la ley de Texas, ambos hermanos eran legalmente responsables o legalmente culpables por el homicidio de Jesse Richards. El testimonio de Juan fue que estos hermanos planificaron cometer este robo y durante la comisión de ese robo le dispararon y mataron a Jesse. Como cómplices, eso equivale a homicidio durante la comisión de un delito. Y hay otra forma en la que alguien puede ser responsabilizado por la acción de sus cómplices. En Texas se llama ley de los cómplices. Según la ley de los cómplices, si planeas cometer un delito grave, como un robo, y otro delito ocurre que es previsiblemente razonable, como un homicidio, también eres responsable de ese delito. Mientras leía tu caso, me impactaba que de verdad solo se trataba de que el jurado entienda que no importaba quién había disparado, mientras que las pruebas indicaran que ambos estaban Absolutamente. involucrados. Estas dos personas, Daniel y David, planificaron un robo y cometieron un homicidio durante el transcurso de ese robo. Y ese homicidio era previsiblemente razonable. Cuando llevas un arma para ir a robarle a alguien, deberías anticipar que esa persona podría morir durante la comisión de ese robo. ¿Cuáles eran las pruebas claves contra David Zúñiga durante su juicio? Su confesión fue, primero y principal, muy importante en este juicio. También su Facebook fue muy importante. Teníamos esa imagen del arma homicida en su Facebook, que decía, voy a hacer algo y lo sabrán. David Zúñiga subió al estrado en su propia defensa en este juicio. Así es. ¿Qué dijo cuando subió al estrado en su propia defensa? Mentí. Estaba asustado. Mi hermano Daniel es una persona peligrosa. Me amenazó. Me dijo que si no confesaba, entonces algo malo me sucedería. Cuando llegó el momento de que el jurado de este caso delibere, cuando volvieron a la sala, ¿cuál fue el veredicto? Fue culpable. David Zúñiga fue sentenciado a cadena perpetua. Pero para los fiscales faltaba la mitad del trabajo. El peor sonido que jamás hayas escuchado. David Zúñiga había terminado, fue condenado y sentenciado. Este caso todavía no había terminado. Absolutamente. Todavía teníamos que lidiar con Daniel Torres y las pruebas eran más fuertes en contra de David Zúñiga. Y yo siempre supe que el caso contra Daniel sería mucho más desafiante. Y la razón es porque Daniel no declaró. No tenías una declaración en su contra, pero tenías a su hermano que había dicho que él había disparado, pero sabías que había una declaración del otro diciendo que había sido él. ¿La defensa actuó en base a eso en la sala? Bueno, la declaración de David no era una prueba admisible en el juicio contra Daniel, pero algo inusual que sucedió en este caso es que hay un lapso de tiempo entre estos dos casos. David había sido procesado y condenado por un jurado y su apelación fue final. Y en el transcurso estoy trabajando en el caso de Daniel y logramos que David Zúñiga venga voluntariamente a declarar contra Daniel en el juicio de Daniel, que es algo verdaderamente inusual. Para mí fue impactante escuchar eso. Nunca antes me sucedió. Debo pensar que cuando David Zúñiga entró a la sala para subir al estrado, había un silencio total en esa sala. Absolutamente. Es decir, en ese momento tenías a Juan Torres y David Zúñiga. Tenías a los dos hermanos de Daniel, ambos declarando contra él y ambos prácticamente decían lo mismo en ese momento. Juan le podría decir al jurado lo que había sucedido antes y después. Pero David Zúñiga tengo que creer que habló de lo que sucedió durante el crimen. Sí, así es. Habló de cómo planearon robarle a alguien, pero en lugar de poner el arma en su mano, puso el arma en las manos de Daniel. Casi puedo ver los rostros de los jurados girando de un lado a otro y escuchando eso. Aguarda, él dijo que disparó, pero ahora está diciendo que su hermano disparó. ¿Cómo manejas eso? Porque de nuevo, él es tu testigo. Tú lo llamaste al estrado. Bueno, sabes, el beneficio que tenía como fiscal es que no necesariamente importa cómo el jurado cree que es criminalmente responsable del hecho. Pueden creer que David es el que disparó o que fue Daniel. Mientras crean que actuaron juntos como cómplices o como conspiradores.
Ahora, al final del segundo juicio, teníamos pruebas muy diferentes. Cuando volvió el jurado, ¿cuál fue el veredicto? Culpable. Recibió una sentencia de 65 años. La mamá de Jesse, Kelly, fue al juicio y estuvo ahí cuando declararon culpable a David Zúñiga. ¿Qué es lo que más te impactó cuando recuerdas el juicio? No demostró arrepentimiento. El único momento en el que hizo un gesto fue cuando le dijeron que tenía cadena perpetua y bajó la cabeza. Fue el único momento. Pero los dos veredictos culpables restauraron la fe de Aaron Turco en el sistema de justicia criminal. Que este haya pasado de ser el caso que creíste que siempre quedaría sin resolver a ahora tener 2 condenas en la sala. ¿Por qué era tan importante para ti? Eso fue una bocanada de aire fresco, saber que había algo de justicia, que había un cierre, que alguien sería castigado, pero no puedes revivir a Jesse, por lo que no hubiera condena que bastara, por así decirlo. El legado de Jesse. ¿Cuál es? La cantidad exacta de diferente. Eso me encanta. Eso me gusta mucho. Sí. Un gran corazón. Adopta lo extraño, sé diferente, sé quién eres. Dale al mundo una luz positiva. El vaso está medio lleno. Este caso tiene una ironía cruel. Este joven que había servido a su país nos sirvió a todos. Llegó a casa sano y salvo, al menos físicamente, luego de 3 servicios en el exterior, para que le dispararan mientras estaba sentado en la parada del autobús volviendo a casa del trabajo, mientras sostenía su comida. La falta de sentido es más brutal. Me gustó cómo su mejor amigo lo describió como solo lo suficientemente diferente. Se dirige a esa individualidad dentro de todos nosotros. Recordemos a Jesse Richards como el hombre que amaba a su familia, a sus amigos, a su país, y que al final de su vida había aprendido a quererse a sí mismo.